¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos en 7 Televalencia Agora, muy pendientes de toda la actualidad. Le vamos a hablar de ese conflicto de la diplomacia con Argentina, también las declaraciones, porque hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez a nivel de la Comunidad Valenciana, pendientes de esa polémica del agua, de la Albufera. ¿Quién tiene razón, la Generalitat Valenciana o el Ministerio? Y estaremos pendientes también de esa pegada de carteles, porque sí, aunque se nos olvida, mañana arrancan las elecciones europeas. Lo vamos a hablar todo ello con 3 invitados de excepción, periodistas siguiendo siempre la actualidad. Eduardo Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No hay ambiente, ¿no?, de pre-campaña electoral, ¿o sí? Bueno, Pedro Sánchez siempre está para animarlo. Bueno, pues lo veremos. Es periodista también, siguiendo la actualidad a diario. Pablo Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo? Muy bien, pues pendientes de las elecciones europeas, la gran desconocida, y vamos a analizar un poco. Bueno, entretenidos estamos con la actualidad y también siguiéndola el exdiputado autonómico de Ciudadanos, Toni Zubiela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido. Arrancamos y comenzamos contándoles lo que ha pasado para que se abra esa crisis diplomática con Argentina, todo tras el inaceptable ataque de Milei a Sánchez. Tensión diplomática sin precedentes entre España y Argentina. El gobierno está a la espera de las disculpas públicas que ha exigido al presidente argentino Javier Milei por sus palabras contra el presidente Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez. Unas disculpas que, por lo que se ha avanzado desde Argentina, no parece que se vayan a producir. En un acto organizado por Vox en Madrid, el presidente argentino arremetió contra Sánchez y su esposa. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, compareció después en Moncloa. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Zinedine. El ministro exigió disculpas al gobierno argentino. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Previo a este conflicto están las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que hace 2 semanas insinuó que el presidente Milei había consumido drogas. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Tras las palabras de Milei, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha señalado que este ataque a un Estado lo es también al conjunto de la Unión Europea. Condena por parte del Partido Socialista y Sumar, no así por la oposición del Partido Popular ni de Vox. Eduardo, ¿no habían precedentes ante lo que estamos viviendo, este conflicto diplomático entre España y Argentina? Entre España y Argentina no, pero entre España y otros países sí. O sea, en los últimos años lo que pasa que cuando dos tienen ganas de pelearse, pues evidentemente se pelean. Entonces, desde luego lo que ha dicho Milei es impresentable, no tiene ningún sentido. Pero la primera provocación cae por parte de un ministro del gobierno de Pedro Sánchez. No pide disculpas, por cierto. Entonces, Milei es incontrolable, lo que dice no tiene razón de ser y además es falso. Es decir, Begoña no está imputada, Begoña... ya no me acuerdo del apellido. La mujer de Begoña Gómez. No está imputada hasta ahora en ningún caso. Está siendo investigado un tema, pero muy probablemente no sea así. Con lo cual, lo que dice es incierto, es falso. No. Y yo creo que nosotros, en la respuesta, el gobierno español se ha pasado 17 pueblos, a mi modo de entender. Retirar el embajador de un país como Argentina, pues es un gesto sin precedentes, porque sí que puedes llamarlo a consultas y entonces está aquí un tiempo hasta que decides que eso está medio arreglado. Pero es que ahora, cuando quieras nombrar un nuevo embajador, vas a tener que pedir al gobierno argentino el plácet, con lo cual puedes tardar 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. En el nuevo nombramiento, claro. En el nuevo nombramiento, que puede ser la misma, pero que tardarán en darte un plácet. Entonces, no tiene mucho sentido porque ha habido cosas más graves en los últimos meses. Por ejemplo, el gobierno marroquí retiró, cuando vino el líder del Frente Polisario a operarse en un hospital a Logroño, retiró a su embajadora, pero la llamó a Rabat, pero no la retiró como per se. Como ha sido en este caso, claro. Como ha sido en este caso.
También en el caso con Argelia, cuando declara que Marruecos es realmente, el gobierno español decide apostar por Marruecos como la que tiene que gobernar el Sáhara español, el gobierno argelino también retira al embajador, pero no lo retira para siempre. O sea que los ejemplos de dos cosas que son importantes, o también pasó con Venezuela, o sea que esto no es algo que venga de nuevo, ¿no? Y yo creo que además se ha elevado a la categoría de miembro de la administración a la mujer del presidente, cuando no lo es. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas claves en este conflicto, Pablo. Sí que es cierto que todo comienza con unas inadecuadas declaraciones del ministro. Así es. A ver si nos remontamos un poco a lo que ha dicho Eduardo. Desde el año 1860 las relaciones diplomáticas están vigentes entre España y Argentina. Sí que es cierto, como hemos puesto un poco ejemplos, es una decisión histórica, pero no se ha medido por la misma vara de medir, porque, por ejemplo, España mantiene a su representante en Rusia, sabiendo que Rusia ha cometido una invasión de Putin contra Ucrania. Es decir, parece que depende un poco la importancia que se le da a las declaraciones. Sí que es cierto que todo esto pues empieza por el ministro, creo que ha sido reciente premio Limón por la prensa. ¿Sí? No. ¿No? Nombraron premio Limón, bueno, a él y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Correcto. Y ahí es donde hace ha habido un poco de juego entre la fruta y el limón. Correcto. El asesor toma mucho limón, pero con gin tonic. Correcto. Bueno, va por ahí. Él intenta buscar cualquier ingrediente para sacarle jugo, ¿no? Podemos dejarlo. Sí, además al limón siempre hay que sacarle jugo. Correcto. Entonces yo lo que, un poco por analizar, creo que las consecuencias más que diplomáticas, que son importancia, y también a la hora de poder tener otro embajador, como bien ha dicho Eduardo, hay que pasar un proceso largo de administración. Es un poco, ¿qué hace peligrar esta relación diplomática? Hace peligrar casi 18.000 millones de inversión procedente de España. Es decir, aquí hay muchas cosas implicadas, desde líneas aéreas, que también hay inversión, a nivel de bancos, empresas. A nivel de empresas. Pensemos que de la inversión en España subió en Argentina un 9,8% respecto al año anterior. Y sobre todo, una de las cosas que más peligran es la inversión neta. Creo que esto, además de unos dimes y diretes de sustancias que acusa el ministro a Milei, o las acusaciones a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno, que, como recordamos, no forma parte del gobierno, es una declaración un poco personalista. Estamos hablando de una situación que puede derivar en un conflicto económico, y ahí sí que es importante. Conflicto económico, preocupación máxima también en el gobierno. Toni Zubiela, ¿cómo se ve lo ocurrido entre España y Argentina? Pues yo lo veo con bastante preocupación, más que nada porque es que da la sensación de ser una pelea entre, por decirlo de alguna manera, dos chulos de barrio, sí, pero es que son los presidentes de dos países, ¿no? Es algo realmente incomprensible, porque bueno, del ministro Óscar Puente ya no nos sorprende nada, pero claro, que empieza atacando a un presidente de un país, que el presidente de ese país le conteste y que el presidente de nuestro país se ponga al mismo nivel de los dos, y pues yo aún más. Ostras, es lo que acaba de decir Pablo, es que estamos hablando de que generas una crisis que puede costarnos mucho dinero. Cuando además no está todo, no has calibrado por igual. O sea, no retiras tu cónsul en Rusia cuando invade Ucrania y lo retiras de Argentina porque es que ha llamado corrupta a tu mujer. Claro. Bueno, tu mujer está siendo investigada, ¿no? Ya veremos si eso no, pero yo no creo que sea algo tan grave. O por lo menos tú tienes que intentar, el presidente de España tiene que intentar ser mejor que los otros personajes, ¿no? Es decir, no es que yo voy a ser más personaje que los demás. Me parece una posición muy, muy, muy responsable de nuestro presidente, y que por desgracia nos tiene acostumbrados a ella, pero es que cada vez nos cuesta más disgustos. Sí, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el turismo es un sector sensible también a las relaciones diplomáticas. O sea, en España recibimos en el último año un total de 572.000 visitantes argentinos, lo que supone una inversión de alrededor de 2.000 millones de euros. O sea, ya no solamente a nivel bancario o a nivel de inversión, sino que el turismo en sí se va a ver también afectado por estas relaciones. Eduardo, las inversiones, por un análisis que esta mañana he leído, creo que de los grupos españoles que están allí, que son los grandes grupos como Telefónica, pero del volumen de su facturación no es relevante, ni el Banco Santander, ni el BBVA, que también está allí,
el que le puede afectar más es a la cadena de supermercados Día, porque un 20% de sus ingresos provienen de Argentina y es el porcentaje más elevado en este caso. Después, las importaciones netas y las exportaciones netas entre España y Argentina son favorables a Argentina. Ellos nos venden más que nosotros compramos. Sí, creo que era así. No, ellos no venden, sí, ellos no venden más. Pero en el entorno de 100 o 200 millones de euros al año. No es muy grande la diferencia. Esperemos que las consecuencias... No tiene sentido poner en peligro. Pues sí, tiene muy poco sentido. No tiene... A ver, yo creo que aquí los dos se pasan de frenada, pero los agravios con respecto al presidente Milei pues son desde el principio muchos. Primero, es elegido presidente de gobierno de Argentina, elegido mayoritariamente por más de un 50 y tantos % de los votos, y normalmente los presidentes de gobierno de todos los países llaman por teléfono para felicitarle, cosa que en este caso no sucede. Toma posesión Milei en Argentina y va el rey, pero no le acompaña ni un solo ministro, le acompaña un cargo diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, claro, ante esa situación, bueno, él lo ha dicho, y claro, se están enfrentando, que es un chulito de barrio, pues esta noche ya directamente que no piensa pedir perdón ni de coña y que él no va a retirar al embajador argentino en España. Pues así están las cosas, complicadas. Hoy, por cierto, vamos a escuchar parte de lo que decía Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Se le preguntaba sobre la situación complicada de su mujer. Esto es lo que ha dicho. Pedro Sánchez ha defendido la actividad profesional de su esposa, Begoña Gómez, en el Congreso, en la tribuna ante los diputados y, entre otras cuestiones de política internacional, ha acusado a la oposición de utilizar la máquina del fango. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. El presidente del Gobierno ha confiado en que pronto se archive la investigación por presunto tráfico de influencias. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. Palabras que no han convencido al líder de la oposición. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido explicaciones por las cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni es estético. El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha criticado por el conflicto con Argentina. España ha retirado a su embajadora allí después de que el presidente argentino, Javier Milei, acusara a Begoña Gómez de corrupta. ¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte, si no le piden perdón? Un debate con la vista puesta en las elecciones europeas que se realizan en 2 semanas. Así es, yo creo que es un poco parte del juego político, ¿no?, de cara a esa cita con las urnas. Pablo. Sí, porque, a ver, yo creo que se está equiparando un poco, se está convirtiendo en una cuestión de Estado. Cuando oímos la palabra Begoña Gómez, todos sabemos que es la esposa del presidente, pero directamente ya se nos va a una situación de Estado. De hecho, el presidente habla de que su gobierno es limpio y que su mujer es seria y responsable. Sí. O sea, lo que hace es un poco equiparar diciendo, mi gobierno es limpio, pero es que mi esposa es igual que mi gobierno. O sea, estamos ya equiparando situaciones, conceptos y argumentos que a mí me parecen que están totalmente fuera de lugar. No deben mezclarse, Toni. A ver, lo primero que ya no es serio ni responsable es cuando nombra a su mujer presidenta de una fundación que desde primeras ya tiene... ya salen noticias de que no va a trabajar nunca, de que cobra un dineral, que cobra más que el presidente del gobierno. O sea, empezamos, decía Feijóo una frase que era de, aquí la decía mucho Mónica Oltra, no es ético ni estético. Pues yo no sé si será delito o no será delito las cartas de recomendación de Begoña Gómez, pero desde luego no son ni éticas ni estéticas. Pero es que tampoco fue ético y estético su nombramiento como presidenta de la fundación donde trabaja. Es que no es ético ni estético que esté llevando este enfrentamiento con Argentina hasta donde lo está llevando. Y yo creo que al final es todo por un tema partidista, ¿no? O electoral. O sea, yo creo que con todo este follón que se está liando con Argentina, o también con Palestina, que ahora está el presidente por ahí, está tapando
o está pasando ya a un segundo plano y nadie estamos pendientes de, por ejemplo, los pactos que se pueden llevar en Cataluña para formar gobierno. O está relanzando su campaña en las europeas para intentar reducir su distancia con el Partido Popular. Y al final, el presidente del gobierno lo encauza a su éxito electoral, ¿no? Sin importarle las consecuencias. Vuelve a utilizar la palabra fango en el Congreso de los Diputados, Eduardo. A ver, toda esta historia viene porque a Begoña Gómez, una cátedra de la Universidad Complutense con el Instituto de Empresa, hacen una cátedra ad hoc para ella y la nombran directora, porque no pueden nombrarla otra cosa, lógicamente. Consiguen dinero para esa cátedra, entre algunos, por ejemplo, a los que ha dirigido esas cartas de recomendación que después fue ganadora de unos concursos que había sacado el gobierno. Evidentemente, yo creo que no se la va a poder juzgar porque no hay delito, pero desde luego lo que dice Feijóo, desde el punto de vista ético y estético, no cuadra. O por lo menos, si en el momento en el que se toma la decisión de que la ayuda que va a dar el gobierno a esas empresas que indirectamente van a recibir ayudas, después tienen dinero puesto en esa cátedra, pues es que el presidente Pedro Sánchez, en el momento que se vota eso, se tendría que haber ausentado y no haber participado en esa votación, por lo menos desde el punto de vista estético. Y yo creo que toca, porque además en las presidencias de gobiernos de otros países ya existe, en España no, toca un estatuto del consorte masculino o consorte femenino del presidente de gobierno, porque puede jugar un papel como el actual, que por ejemplo lo explicaba una española que era la mujer del presidente del Partido Liberal en Inglaterra, y que cuando su marido fue nombrado vicepresidente en el gobierno de Cameron, y cuando ella tenía que hacer alguna actividad no remunerada, tenía que consultar lo que iba a hacer, claro, con la presidencia de gobierno, para saber si alguno de los actos en los que ella iba a intervenir era conveniente o no era conveniente según el estatuto que tenían. Bueno, pues yo creo que falta este estatuto aquí, todavía no ha llegado, poco recorrido judicial, decía Eduardo, alcalde, que tiene el caso de Begoña Gómez, pero lo que sí que es cierto, coincide Pablo, es poco estético. Hombre, poco estético, poco político o poco políticamente correcto, por lo menos. Creo que el tema de sacar a la palestra a los consortes, tanto de una parte como de otra, vamos a quitar las siglas políticas, no es nada estético. Y luego pasa lo que pasa, que luego el ciudadano, a la hora de votar o hacen una encuesta, ven que no tienen valorado al político de hoy en día. ¿Por qué? Porque intentan trasladar problemas que no afectan a la ciudadanía, y al fin y al cabo lo que quiere el ciudadano es que se resuelvan sus problemas, que se creen leyes, ordenanzas, y que se avancen aquellos problemas que afectan al ciudadano directamente. Y todo esto lo que crea es una desconfianza en la clase política. Seguiremos de cerca este conflicto diplomático que pasará en las próximas horas entre España y Argentina. Cambiamos de tema, hablamos de otra polémica, en este caso la del agua. Precisamente mañana se celebra el Día Mundial de los Parajes Naturales. Hablamos de la Albufera. Tony Subiela, nueva polémica en torno a esto. El gobierno anuncia un recurso contra el gobierno central por ese caudal que dicen no ha llegado a la Albufera, aunque la Confederación Hidrográfica dice que sí. Guerra de cifras. Sí, guerra de cifras de nuevo previa a una campaña electoral, ¿no? En el que la candidata del Partido Socialista es justo la ministra que debería dar el agua, y entonces el Partido Popular pone el grito en el cielo porque no llega el agua. Sí que es cierto que aquí el Consell es el único que ofrece un informe y con unos datos sobre el agua que ha llegado, porque tanto la Confederación Hidrográfica como el Ministerio dicen que sí que ha llegado, pero no ofrecen una cifra ni un informe. Por lo tanto, parece que pudiera estar la razón del lado del Consell. Pero de nuevo es algo sospechoso que justo ahora, y con la candidata que tiene el Partido Socialista, sea cuando surge este problema. Sea como sea,
Y si tú pasas por la albufera, te das cuenta a simple vista que falta agua. La albufera, de luego, le falta agua justo cuando ahora tenía que estar inundando los arrozales. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos un problema en los que todavía no se han concienciado nuestros políticos, Eduardo. Concienciados están, sí, porque en el año 2012, o creo que esa es exactamente el año, no me acuerdo, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar hizo un estudio para ver cuál era la mejor manera de llevar agua del Júcar a la albufera. Y habían hecho un diseño, está el estudio hecho, habían hecho un diseño para llevar mediante un tubo desde no sé dónde a la albufera, y han estado gobernando en el gobierno central y por tanto en la Confederación Hidrográfica el Partido Popular y el Partido Socialista, y nadie abordaba ese problema. Con lo cual seguimos en el año 2024, habrán pasado 10 o 12 años y seguimos en las mismas. Cada vez que hay sequía, cada vez que hay un problema de este tipo, estamos en la misma situación. Ahora llegan y los unos se echan a los otros, coincidiendo con las elecciones, pues los trastos. Pero ese es un problema que se tendría que haber resuelto, que no lo ha resuelto en los últimos años el Partido Socialista, a pesar de que hay un estudio en el que se puede resolver, ni lo resolvió el Partido Popular cuando estuvo gobernando Rajoy en su momento. Guerra de cifras. Ahora, Pablo. A ver, yo pienso que 21.120 hectáreas, que es la albufera, que se considera una pieza clave de la biodiversidad europea y es la joya de la corona a nivel nacional y sobre todo de la nostra terreta, que es un adjetivo que me gusta mucho utilizarlo, que se convierta en un debate político. Me parece lamentable. Sí que hay una orden que regula el tema de la regulación, vaya redundancia, del agua, que es la Orden 5/2018 del 1 de febrero de la Consejería de Agricultura, y creo que está muy regulado. Aquí el problema, por poner un poco a nuestros televidentes en antecedentes, la Generalitat Valenciana dice que de los 20 hectómetros cúbicos que el gobierno tenía que aportar por caudal, pues solo han aportado un 2%. Y el gobierno dice que han aportado no solamente un 20%, sino más del 50%. Faltan 18 hectómetros. Correcto. De caudal. Guerra de cifras, pero porque hay también guerra política. Y a mí lo que me molesta pues es esto, que la joya de la corona se convierta pues en un tema pues de cifras y un tema político que no debería ser de esta forma. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en torno a esta polémica, la del agua de la albufera. Los datos no mienten. El gobierno puede seguir mintiendo sus declaraciones todas las veces que quiera, pero no tiene más que ir al lago de Albufera. No tiene más que ir a ver lo que dice la ley y no tiene nada más que ir a ver lo que colectivos hasta incluso como Chukerview están reconociendo, y todos los vecinos, y todos los regantes, y todos los que luchan por ese ecosistema tan extraordinario que es la albufera. Es más que evidente que lo que está ocurriendo es un abuso, y no podemos tolerar que sigan diciendo que somos nosotros los que mentimos, porque los que no han cumplido son ellos. Esto no puede ser un cruce de versiones, unos dicen que mienten y otros dicen que sí que mienten. No puede ser esto así. El dato es el que es, la norma es la que es, el compromiso es el que era, y el ninguneo sigue siendo el mismo. Pues mire, la Generalitat tiene muy clara que para luchar por nuestro territorio tenemos que luchar por nuestra sostenibilidad y por tanto apostar por la desalación masiva y apostar por las plantas masivas rompe el equilibrio y rompe la sostenibilidad. Nosotros queremos seguir creciendo, pero sabemos que lo podemos hacer con equilibrio. Por tanto, estamos del lado de las familias, estamos del lado de conservar nuestro territorio, estamos del lado de la mesura, de hacer las cosas con sentido común. Y cuando se plantean proyectos desmedidos, desmesurados, que rompen con nuestra ecología, con nuestro sistema, incluso con nuestra capacidad de crecer, porque es compatible las dos cosas, nos van a tener en contra. Y vamos a estar en contra de locuras, de desproporciones que no se sostienen. Estamos claramente en contra. El Gobierno de España tiene que parar esta desproporción a la que nos quiere llegar. Pues ahí estaba el presidente hablando de temas de agua, de actualidad. Toni Subiela. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, menos con la segunda parte, ¿no? Porque habla de que no podemos estar apoyar una desalinización masiva, pero luego resulta que hay propuesta una nueva depuradora en Alcácer que tiene que ayudar a la de Pinedo, que haría que el agua que llega a la albufera fuera más limpia y no fuera tan sucia como la que está llegando, y resulta que por una promesa electoral del nuevo alcalde, que es del Partido Popular, la depuradora de Alcácer
ya no se va a hacer. Ahora veremos dónde se puede hacer y cómo se puede hacer. Y pueden justificarlo como quieran, pero al final es una depuradora que hace falta para la comarca del Horta Sud, porque solo con la de Pinedo no hay, hace ya mucho tiempo que se ve que no es suficiente para limpiar el agua, y parte llega también a la Albufera. Entonces, claro, tiene razón en todo, tiene razón en que no ha llegado el agua que toca. Pero no está de acuerdo el señor Subiela con el tema de las desalinizadoras. Claro, es que luego, no, más que nada es que luego no hay un compromiso real, ¿no? O sea, oiga, sí, no llega el agua, no podemos hacerlo solamente con desalinización, pero bueno, me cargo una depuradora porque, bueno, era una promesa electoral, porque no nos apetece que en nuestro pueblo... haya esto. Claro, que el problema es que nadie quiere tener en su pueblo ni una planta de reciclaje ni de residuos, ni quiere tener una superplanta solar, ni quiere tener cosas que resulten inconvenientes. De menores, ni un centro... O sea, cualquier inversión pública siempre genera controversia, porque es que al final entonces no habría inversiones públicas. Claro, pues ese es el problema. Y si no se hace una depuradora, pues entonces está el problema en la Albufera, claro. Y entonces, si el Ayuntamiento de Alcácer, que me imagino que será del Partido Popular, ahora es del Partido Popular, sí, ha prometido a sus vecinos que no va a hacer ahí una depuradora, pues ahí está el problema. Si es que todo pasa en las campañas... Estamos a las puertas de unas elecciones. Estamos a las puertas de las elecciones. ¿Algo que añadir más, Pablo, en torno a lo de la Albufera? No, lo que he dicho, yo creo que las guerras de cifras sobran, hay una orden para ponerse de acuerdo y estamos hablando que esas cifras de... yo sí que he aportado más de 50 hectómetros cúbicos, solamente 2. Aquí quien pierde es, como he dicho, una pieza clave de la biodiversidad, como es la Albufera de Valencia. Es quien pierde toda la biodiversidad que rodea este terreno, ¿vale? Este terreno natural. Claro, y si no miremos a nuestros vecinos, como ha pasado en el Mar Menor, por ejemplo, Eduardo. Por ejemplo, que eso es lamentable. Y ahí los culpables son ambos en esta situación. Uno, fundamentalmente, la construcción masiva y la agricultura y la utilización de pesticidas y todo eso, que han acabado matando un sitio que era como la Albufera. O sea, yo he estado en el Mar Menor hace 30 años y aquello era un paraíso y ahora es una cloaca. Entonces... Esperemos que no lleguemos a esta situación, Toni Subiela. Ahora, Confiemos entre que no. esta guerra entre gobierno central y autonómico... No, porque además luego nos quejaremos cuando el paquete de arroz bomba en el mercado nos suba a 5 euros. Entonces nos quejaremos todos los domingos de que no se ha cuidado la Albufera. No, yo espero y confío en que se llegue a un acuerdo pronto, porque si no habrá consecuencias pues muy graves, porque llega el verano. Es verdad que no ha llovido este año nada en la Comunidad Valenciana. Pero esto no ayuda a la hace situación. Poco había una carencia de agua muy grande en Cataluña y vamos a enviar barcos con agua hacia Cataluña. Bueno, pues que vengan ahora también, ¿no? barcos claro. Aquí, ¿no? Solidaridad entre comunidades. Yo pienso que la politización de la naturaleza, es decir, aquellas políticas que impliquen una mejora a nivel natural, cada vez son más frágiles. Yo creo que no tienen una deriva eficiente, creo que cada vez son más frágiles las políticas aplicadas, porque se crea un conflicto sobre el agua. Yo doy más, yo doy menos, tú me tienes que dar más, ¿de dónde le quitamos? ¿Dónde abordamos que llegue esta agua? Y yo creo que cada vez son más frágiles estas políticas. ¿No se acuerdan ustedes de que hace 2 años, justo antes de las elecciones andaluzas, casualmente, coincide, se planteó el mismo problema como este, pero en Doñana? Vale. Entre el gobierno andaluz, que era del PP, y el gobierno central, que era del PSOE. Al final pasaron las elecciones y llegaron a un acuerdo. Pero tiene que pasar el periodo electoral. Esperanza. Esperemos que en 15 días llegue el agua. Bueno, pues esperemos que así sea, porque sí, estamos en periodo electoral. El jueves por la noche es la pegada de carteles. Pedro Sánchez va a estar en la ciudad de Valencia en ese arranque de las elecciones europeas, en un acto que va a celebrar su partido en la Rambleta. Comienzan las elecciones y les quería preguntar a nuestros invitados, ¿sigue siendo Europa la gran desconocida? Porque es cierto que a mucha gente le ha tocado estos días ha llegado esa carta en el que tendrán que estar en alguna mesa electoral y se preguntaban, ¿y qué se vota? ¿Qué votamos en las próximas elecciones? Pues se vota algo mucho más importante de lo que la gente piensa.
Y para eso deberías traer a Bartolomé Fuentes, que te lo explicaría con detalle. Eso es verdad. Bueno, lo tenemos habitualmente por aquí. A ver, yo creo que es una fortuna para España pertenecer a la Unión Europea y al resto de los países europeos también. El que haya... Eso significa que hay, pues desde el año 1940, que acabó la Segunda Guerra Mundial, 40 y tantos, hasta hoy, eso significa que hay paz y que han conseguido que países que han estado en guerra permanente entre ellos estén ahora unidos desde el punto de vista económico, político. ¿Que faltan muchas cosas por hacer? Sí, es cierto. Pero que yo creo que... Porque muchas de las veces cuando pensamos, ¿cómo puede pasar esto pero no lo parará Europa? Bueno, pues significa que Europa es importante porque al final hay una serie de cuestiones que nos delimitan a todos los países europeos en libertades, en concepto de la democracia y en este tipo de cuestiones en donde siempre tienes el recurso de recurrir a Europa. Uno personalmente y desde el punto de vista que sea, ¿no? Pues ahora estamos hablando de, dentro de nada, la semana que viene, se aprobará la amnistía en el Congreso. Pues la amnistía, la ley de amnistía, tendrá que pasar por Europa. Entonces, ellos al final, antes de que el Tribunal Constitucional dictamine, dirán si ha lugar o no. Europa decide y mucho en todos los asuntos, ¿no?, que interesan a los ciudadanos, Pablo, pero sigue siendo la gran desconocida. Totalmente. Y, a ver, la democracia empieza por las personas. No hay que dar la democracia por sentada. Y la verdad es que si la democracia es como está, es por un logro colectivo. Y hay que también ver lo que es el Parlamento Europeo, la Unión Europea, de que toman decisiones que a nivel particular o solitario un país de la Unión Europea no las podría tomar, ni las podían aprobar. Es decir, aquí sí que es el refrán de que todos a una. Hay, como ha dicho bien Eduardo, pues hay legislación en migración, políticas sociales, derechos de juventud, de economía. También se implican en derechos para empresas poderosas, pero sobre todo también pequeñas comunidades. Es decir, no llegamos a entender la importancia que tiene el voto en las elecciones europeas. Pero en esto también tiene que ver, y lo hemos hablado un poco antes de empezar el programa, en que vemos a Europa como aquel parlamento que no resuelve mis problemas. Vemos también ese problema que me voy un poco aquí a lo que es la Comunitat Valenciana, este problema con el campo, con el agricultor, en el que pedimos unas políticas un poco de hermetismo de cara a defender los derechos del agricultor, y también vemos que desde Europa, o no se sabe vender bien, pues tienen esas políticas de ayuda y respaldo al agricultor. Es decir, es un poco varios puntos que nos hacen desconfiar, pero es cierto que, como he dicho, que la democracia reside en las personas. Sí, desconfiamos de Europa, Toni Subiela. Sí, porque al final desconfías de lo que desconoces, ¿no? Claro. Y nos quejamos lo mismo cada vez que hay elecciones europeas, pero en esos 5 años no hay ningún partido político, ningún gobierno que se ponga manos a la obra en evitar ese desconocimiento. De hecho, decías, viene Pedro Sánchez al acto de apertura de campaña del PSOE en Valencia y lo hacen en la Rambleta. Sí. Solamente ver dónde lo hacen, el aforo que tiene, te da la envergadura de la importancia que le dan a estas elecciones, ¿no? Y volverá a pasar otros 5 años y no sé por qué motivo no buscan acercar el conocimiento de lo que supone Europa al ciudadano, porque lo que estamos hablando falta pedagogía, claro, en este aspecto. Pero totalmente, porque a todos nos cuesta muchísimo entender lo que es Europa y la influencia que tiene sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es mucho más de lo que parece. Serán el 9 de junio en España, no todos los países votan el mismo día. Yo creo que casi todos. Según estaba leyendo esta mañana, creo que casi todos. Ahora miramos el dato, se eligen a 61 eurodiputados. Es que hay 61 eurodiputados en España. Desconocimiento son las primeras pospandémicas, ¿no? Las últimas fueron 2019, ¿no? O sea que son las primeras europeas después del periodo pandémico. A ver, yo creo que Europa es la gran desconocida. Afortunadamente, según los votos que hace el Eurostar y sobre las encuestas que organizan, España es uno de los países más europeístas en cuanto a la cercanía que siente de Europa o que ve que también es una solucionadora de conflictos.
pero evidentemente nos falta mucha pedagogía. Nos falta mucha pedagogía y yo creo que aquí los políticos son culpables, los medios somos culpables y sobre todo los instrumentos intermediarios entre Europa, pues por ejemplo la Confederación Empresarial Valenciana, la COE, los sindicatos, porque hay muchísimas más ayudas de las que nosotros pensamos que podrían servirnos para muchas de las cosas que estamos haciendo. Europa, en todo lo que tiene que ver con innovación y con emprendimiento, tiene muchísimas ayudas que se quedan ahí. Y después nuestras administraciones son bastante, no me gustaría utilizar una palabra rotunda, pero no hay gente preparada para resolver muchas de las cosas que tú tienes que presentarlas en ayuntamientos, en Generalitat o en diputaciones para que lleguen a Europa y sin embargo pues tenemos un tapón importantísimo, y eso lo dice Bartolomé Fuentes, de que no tenemos a la administración preparada para hacer ese tipo de cuestiones y de pedir ayudas. De trámites, en definitiva. Trámites burocráticos. Claro, porque hablamos de los Next Generations que llegaron de Europa y que están haciendo un papel importantísimo, sobre todo para la recuperación de esa pandemia de la que hablabas, Pablo, anteriormente, ¿no? De ese contexto. Correcto, esa es un poco la idea. Nosotros tenemos que implicarnos en las elecciones europeas, pero yo voy a coger un poco la lanza que ha lanzado Eduardo. Culpa de los políticos, pero también tenemos mucha culpa los medios de comunicación. ¿Cuál es la campaña que se hace a nivel de unas elecciones nacionales o unas elecciones autonómicas o municipales mucho más? Creo que el producto tampoco lo sabemos vender, o no nos interesa venderlos, o no lo queremos vender de la misma forma. Pienso que los medios de comunicación tienen que ponerse manos a la obra independientemente de cuál sea la convocatoria electoral. Y analizando un poco y leyendo un poco, si alguien se preocupa por estas elecciones europeas, pues nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho, desconocemos quién serán los candidatos, alguno hay, Sandra Gómez, candidata... Es que por ahí vamos, los candidatos son desconocidos. Sandra Gómez va por el Partido Socialista. Sí, pero bueno, ¿qué número va? El 16, no, el 14, 14-16. Sí sale. Sí, estará preocupadita, pero sí que sale. Sí. Mira, hay una cosa importantísima que tenemos en la Comunidad Valenciana de nivel europeo, que es la Oficina de Patentes y Marcas que está en Alicante. La generación... Que fue lo primero que llegó y ahí nos quedamos. Solo ha llegado a España eso, como oficina importante, porque se ponen sedes en toda Europa. Pero esta sede es tan importante y sobre todo de cara al futuro con el tema de las patentes y marcas cada vez más. Cualquier cosa de patentes y marcas en Europa pasa por Alicante. Allí hay 500 o 600 funcionarios europeos que ganan bastante dinero y que viven en una de las ciudades más cómodas y más agradables de Europa, con lo cual están encantados de la vida. Pero no solo eso, sino que el Tribunal de la Administración de Justicia, en lo que se refiere a patentes y marcas, en cada país designan una ciudad para que ese tribunal ordinario y el tribunal superior sea el que decida en los juicios que hay sobre patentes y marcas. Y en España está ubicado en Alicante. Es decir, cualquier tema que tengas que ir a juicio en temas de patentes y marcas, aunque estés en La Coruña, pasa por Alicante. Bueno, pues una cuestión importante que a veces desconocemos. Por cierto, en el caso hablábamos de los partidos, las encuestas apuntan a que el Partido Popular obtendría la mayoría, la formación en el Parlamento Europeo. Ciudadanos, su expartido, se presenta, es la última oportunidad, que veremos qué pasa. Es cierto que es la última oportunidad. Bueno, tenían previsto presentarse porque ahora ya no, porque el líder del partido, que era un eurodiputado, ya no es el líder del partido, pero bueno, tenían previsto presentarse en estas. Es una pena porque las encuestas no dan que saquen ninguna representación. Es un proyecto que fue muy potente, que fue muy bonito, pero que se desinfló. Desinfló y bueno, va a tener que dejar el hueco. Porque el hueco existe, el hueco entre el Partido Popular y el Partido Socialista existe, y me imagino que en unos años pues habrá otro proyecto que coja esa bandera y pueda ofrecernos una opción a aquellos que no nos sentimos ni rojos ni azules y podamos tener otra opción de voto. Pero hoy en día es una pena, pero claro, Ciudadanos desaparece. Yo creo que, Eduardo, el espacio existe todavía, como decía Yo creo Toni. que sí, yo creo que existe. Lo que pasa que
el centro en Europa se tiene que acostumbrar a que depende siempre de la derecha y de la izquierda, y hay momentos buenos y malos. En el caso de, por ejemplo, el Partido Liberal, que sería el centro de Alemania. Bueno, pues hay momentos en el que ha estado al borde de la desaparición porque ha tenido 3 diputados. Y después, en otras elecciones, hay gente que no quiere votar al Partido Socialista, pero sí que vota a un Partido Liberal que acaba teniendo 20 diputados. O sea, que ese es el juego de un partido de centro en un país como Alemania. Pero en España pasó a 50, bajó a 10. Y en las elecciones catalanas, sobre todo, que fueron fuerza política importantísima. A 5 y ahora ya sí, 0. lo que pasa es que en España hay mala historia cuando se monta un partido en Cataluña y se traslada a España. Acordémonos del Partido Reformista que montó Miquel Roca y que fue un absoluto fracaso. Mira, fíjate, esa fue una de las mayores penas para que el problema catalán no hubiera sido un problema catalán, porque lo que estaba intentando Convergencia y Unió era montar un partido a nivel nacional de corte liberal. Si eso hubiera triunfado, hubieran tenido mucha más importancia Convergencia y Unió en el ámbito estatal y probablemente no hubieran necesitado llegar a los extremos a los que han llegado. Bueno, pues ahí está la reflexión del alcalde. Por cierto, en cuanto a las expectativas, Pablo, el Partido Popular afronta las europeas con 6 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista y Vox supera a Sumar. Ahí están las cifras. Hoy leía yo, por cierto, un artículo de opinión donde decía esa tendencia de la derecha, ¿no? ¿Sí? Pues Argentina, Italia, y parece que, como ha dicho bien Silvia, los datos estadísticos van por esa línea. Yo sí que opino que los matices políticos son necesarios, los matices de color son necesarios, sí que hay un espacio necesario entre rojos, como ha dicho, entre color rojo y color azul, pero necesarios también porque el bipartidismo y el poder en ese sentido creo que no es bueno y tienen que aplicarse todas las políticas desde todos los ámbitos. Pero bueno, el artículo de opinión que leía sí que haciendo un análisis parece que hay una tendencia hacia la derecha, venido también por las últimas elecciones de los países que vemos derecha Argentina, y Italia, la ultraderecha que aguanta bien el tirón. Y la ultraderecha, correcto, hablamos un poco de esa tendencia. Sí, es supera cierto incluso a Sumar, Vox. Que llevamos una década complicada y cuando las cosas se complican la gente tiende a los extremos políticos, ¿no? Pasó con la emergencia de Podemos y ahora con la emergencia de Vox, que parecía que podía ir un poquito ya en declive, pero siempre hay cosas que pasan que parece que le da aire a esa tendencia política, ¿no? Sí que es cierto que Vox adelante a Sumar tampoco es una noticia porque Sumar, que es el heredero de Podemos, pues está en una decadencia bastante importante, ¿no? Yo creo que Vox ha tocado ya techo y empieza un retroceso. A mí me gustaría que esos extremos políticos no existieran, o por lo menos no tuvieran ese poder de decisión, ¿no? Porque al final, bueno, pues todo el mundo es libre de pensar y de decidir votar a quien quiere. Puede haber pues más colores políticos, como dice, pero ojalá hubiera mucho más un poder de centro que pudiera decidir con izquierda y con derecha y no tuvieran que decidir los extremos, ni por la izquierda ni por la derecha. Sí, toca techo ya, Vox. A ver, yo creía que en estas elecciones que iba a ir peor en las elecciones catalanas, ¿sí? Pero no, ha sacado más o menos el mismo porcentaje de votos. En las elecciones gallegas y en las vascas no tocaron bola, no sacaron ni un solo diputado, era más o menos previsible. Las elecciones catalanas tenían 11 diputados y creo que siguen teniendo 11, con lo cual las elecciones europeas pues favorecen a todos los partidos de ámbito nacional, con lo cual yo estoy convencido de que Vox se va a mantener o va a subir. A los que no les favorece son a los que son de ámbito regional, que se tienen que asociar entre ellos. Por ejemplo, Esquerra Republicana se asocia con Herri Batasuna. No sé si el PNV se va a unir a Junts o esta vez va a ir solo, pero bueno, porque si no pierdes muchos votos en la votación, porque la circunscripción es toda España. Hay un anuncio de 2 partidos raros, uno de los agricultores y ganaderos, están preparando, lo sé porque una amiga mía en Madrid está llevando la campaña, y dice que es complicado. Entonces ellos quieren presentarse como agricultores y ganaderos y ver si sacan 1 o 2 diputados. Y después hay un personaje
que es periodista, que ha montado un grupo que se llama Alvise, le sonará. Bueno, Alvise es el nombre de él. El nombre de él, sí. Pero él ha presentado como Alvise. El grupo se llama Se acabó la fiesta. Sí, pero parece que no le han dejado presentar, el Ministerio del Interior con ese nombre. No le ha dejado presentar ese nombre pues no, para la campaña. Y están en esa discusión. A ver, pero vamos, se va a presentar a las elecciones europeas. De hecho, las encuestas le dan 1 o 2. Claro, Pablo, a veces nos pueden sorprender, ¿no? Estos partidos. Pero se acabó la fiesta, pues igual esto no han dejado que ponga el nombre porque igual saca nada, ¿eh? Esto no es nada. Sí que he visto el nombre. Esto no es nada sorprendente no sé porque si se acuerdan ustedes, el exalcalde de Marbella sacó diputados, 2 diputados en el Parlamento Europeo. Ruiz Mateos sacó también 2 diputados. O sea que al ser una circunscripción nacional de toda España, pues hay gente que tiene, pues eso, dice, voy a votar a este tío porque... Alvise Pérez tiene 800.000 seguidores en Instagram. Pues ahí lo dejo. Solamente con unos 250.000 votos tienes ya un eurodiputado, con 300.000 2. Pues es bastante probable. Por eso he querido yo... No se acaba la fiesta. Por eso he querido yo meter eso de estos 2 partidos que me habían comentado que se presentaban a las elecciones. Bueno, pues curioso, sin duda alguna. Comienza la campaña electoral, insistimos, mañana esa pegada de carteles con la presencia de Sánchez y Zapatero en Valencia. Feijóo también estará estos días por la ciudad. Hablaba Eduardo Alcalde de esas elecciones en Cataluña. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ir viendo en los próximos días, porque se acaba el plazo ya para formar gobierno en Cataluña. ¿Será Salvador Illa el nuevo presidente de la Generalitat? Vamos, yo me arriesgo, pero bueno, creo que los datos son que Salvador Illa con el Partido Socialista será quien gobierne, con las presiones que pueda tener, con los partidos que todos sabemos, a nivel de exigencias que todos sabemos. Y yo ya lo he dicho varias veces, creo que el resultado de esta campaña electoral de Cataluña pues se va a extrapolar mucho a nivel nacional. Creo que el presidente tiene ahí otro reto, obviamente. Y bueno, yo creo que son las 2 lecturas nacionales Cataluña, pero me arriesgo y creo que igual me equivoco, puede pasar muchas cosas a última hora. Sabemos que la política nunca se sabe hasta última hora, pero bueno, yo creo que sí que va a gobernar Salvador Illa. Sí, Toni Subiela piensa lo mismo. Yo tengo mis dudas. O apretar ahí... Yo tengo mis dudas porque como tanto ruido argentino-palestino está quitando de las noticias los posibles pactos catalanes, no sé si es por ese motivo, pero claro, lo normal sería que el Partido Socialista Catalán gobernara con el apoyo de Esquerra Republicana y los comuns, pero claro, dejar fuera a Junts con la importancia que tiene el gobierno central. No sé si Junts estará apretando a Pedro Sánchez para que sea Puigdemont el que sea el presidente, apoyado por Illa. Podríamos ver sería muy llamativo, pero esa posibilidad sabemos que son capaces de ponerla encima de la mesa. Hay una lectura nacional sin duda alguna. Hombre, lógicamente, porque necesitan ese apoyo. Eduardo, veremos pues yo esto. No creo que haya una lectura nacional en este caso. Para nada. Para ¿No nada. crees que está ahí? No, porque Cataluña es Cataluña. Yo he vivido allí y creo que va a gobernar Salvador Illa. Y además está todo el día que se reúne el Parlamento de Cataluña para nombrar la mesa, es el día siguiente de las elecciones europeas. Casual. Vale. Previsto así. Que es el último día que se pueden reunir. La composición de la mesa es fundamental, porque el presidente de las Cortes catalanas es el que propone al candidato. Igual que en España, en el gobierno, en el Parlamento español, el que lo propone es el rey, a consulta. En el Parlamento catalán, el que propone es... por eso es importantísimo esa elección. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que el Partido Popular tiene interés en estar en la mesa. Y yo creo que eso va a significar que se pueda abstener a la hora de votar a ella. Ya sé que suena raro, pero una vez pasadas las elecciones y sin que haya ninguna elecciones por delante, esa es una de las cosas que yo creo que va a pasar. Otra cosa que va a pasar, Esquerra Republicana no puede forzar unas nuevas elecciones, porque está en el problema de que tiene que escoger en octubre una nueva composición
de quién dirige el partido. Tras la salida de Pedro Aragonés, como estamos viendo. La marcha de Pedro Aragonés, la marcha de Marta Rovira, el nuevo interés de Oriol Junqueras en volver a ser presidente del partido, con lo cual para ellos sería desastroso que hubiera unas elecciones y ellos, yo creo que van a votar a favor del Partido Socialista, aunque no van a gobernar. Van a gobernar van a gobernar en Comú Podem con el Partido Socialista, en minoría. Después está, ¿qué va a pasar en el Parlamento Nacional? Pues ahí es donde está la cuestión. Pero yo creo que si hiciera cualquier maniobra extraña que no supusiera que ella gobierna en Cataluña, el Partido Socialista catalán no haría caso. El Partido Socialista catalán es independiente del Partido Socialista español. Es el único que no es una federación. Sí. Aunque tú hagas así con la cabeza. Ahí tienes la razón, pero claro, estando ella de líder del Partido Socialista catalán, esa independencia de Pedro Sánchez desaparece, porque al final ella se ha demostrado Pedro que Sánchez puede gobernar, acólito, una y ya lo han marioneta dicho, de puede Pedro gobernar, Sánchez. él ha dicho. Bueno, lo que diga Pedro Sánchez la verdad es que no importa mucho, porque después no. Luego dice otra no cosa, cumple hace nada. otra cosa. Pero él ha dicho que obviamente el que ha ganado es ella y que no va a darle la oportunidad a Puigdemont de Para mí gobernar. sería un error, pero bueno. Claro, eso yo creo que es un error. Pero si eso gobernar, él ya es presidente de gobierno. ¿Puede estar 3 años? Sí. ¿Sin hacer nada? Sí. ¿Sin aprobar un presupuesto? Sí. ¿Con el apoyo de Puigdemont? Claro. Sin el apoyo de Puigdemont. Sin el apoyo. Porque Puigdemont Sería complicado, sí que... A ver, no, yo no veo una moción de censura a nivel nacional, pero... ¿Qué es lo que va a hacer él? Esperar. Él irá haciendo cosas y cuando vea que hay encuestas más favorables... Al final los resultados catalanes... Eso será en diciembre, en enero, me refiero a Pedro Sánchez, elecciones generales... No acaba legislatura, ¿no? Yo no creo que acabe la legislatura, pero escogerá a él cuando... Hombre, claro. El momento justo y adecuado, porque Siempre. otra cosa no, de estrategia sabe... Escogió los 40 grados de julio, o sea, cuando... Estratega es un rato. Las últimas elecciones, por eso digo que... Escogió los 40 grados. Que por lo pronto este año no hay presupuesto. Perdona, hay países como Bélgica e Italia en que han tenido montones de años sin tener presupuestos y sin tener mayorías que gobernar. Ese no es el mayor problema, porque además tiene un presupuesto suyo aprobado el año anterior, por lo tanto, bueno, pues es un presupuesto que más o menos le va a ser cómodo repetir, ¿no? O alargar 1 año, 2 años o 3 años. Por eso digo que esto es como yo lo veo. Bueno, es la interpretación de Eduardo Alcalde, veremos qué pasa, pero sí que es verdad, como también decía Pablo, que está muy relacionado con el gobierno central, veremos qué pasa. Se nos acaba el tiempo, les voy a pedir una ronda final. Queríamos abordar también el tema de esa polémica. Hemos intentado conectar con el director general de Diversidad, a ver si en estos minutos finales podríamos hacerlo, se complica, pero esa polémica, Toni Subiela, de las celebraciones del orgullo gay en junio. ¿Siempre hay polémica en torno a esto? ¿O ahora? Últimamente ha habido polémica porque yo creo que sobre todo por cuando ha gobernado Compromís, se ha politizado mucho las políticas sociales relacionadas con el sector LGTBI, ¿no? Y cuando ahora ha llegado el Partido Popular, se ha visto que hay muchas asociaciones que están altamente politizadas, ¿no? Sí. Y yo creo ¿Lambda que es una de ellas? Lambda es una de ellas, yo creo que la más. Y yo creo que no tiene argumentos suficientes, no está mostrando argumentos suficientes para contrastar ese enfrentamiento que tiene con el conseller, ¿no? O con la consellería. Pues probablemente no les han dado subvenciones y por eso. Sí. No va por el tema de las subvenciones, yo creo que va el tema porque están pidiendo la justificación de las subvenciones, que se ve que no eran reclamadas hasta hace poco. Pero bueno, la verdad es que yo creo que en los últimos años esas celebraciones, sobre todo, por ejemplo, en el partido en el que yo estaba, Ciudadanos, ha sufrido la expulsión y el maltrato en muchos de esos actos sin motivo ninguno, ¿no? Bueno, al final, un acto de celebración tiene que ser un acto donde quepa todo el mundo y más un acto de un colectivo como el LGTBI, que es un colectivo que ha sufrido y que sufre acoso, que sufre la discriminación. Sí. Vamos a saludar al director. ¿Por qué cortas manos? Sí, director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Estefan Soriano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, encantada de saludarle. Cuéntenos un poco cómo está viviendo esta polémica en torno a las celebraciones en junio del orgullo gay. Bueno, yo creo que las polémicas no. Yo creo que aquí hay una polémica intencionada, y lo estamos diciendo y explicando además muy bien estos días, porque el día 22 todo estaba previsto para celebrar el orgullo en la ciudad de Valencia. Así nos lo había trasladado el ayuntamiento, que se había reunido con la entidad Lambda, con el colectivo Lambda, que es uno de los 30 colectivos que existen en la Comunidad Valenciana. Sí. Que estaba prevista además la colaboración y la ayuda por parte de la Diputación, del Ayuntamiento y de la propia Generalitat para celebrar actos el 20 y el 21, que esos sí que se van a seguir celebrando. Y de repente pues nos encontramos con una rueda de prensa de Lambda en la cual se nos acusa de injerencias, se nos acusa de amenazas, coacciones, y que además son manifestadas cuando de forma paralela, pues desde la Dirección General, además de fomentar la diversidad, pues también estamos inmersos en tareas que al final también las tenemos encomendadas, como son las de fiscalización y control del dinero público. Ya está. Si es que polémica no hay ninguna. Viene por ahí la cosa, como apuntaba entonces Eduardo Alcalde. No sé si quiere preguntarle algo, Eduardo, a Sí, no, Estefan, yo estaba preguntando que me sorprendía esto. Y claro, va por los tiros por donde yo había dicho. Algo tiene que ver con las subvenciones. Y obviamente, cuando tú recibes una subvención, y yo soy presidente de una fundación de discapacitados, cuando recibes una subvención, lo primero que te pide en este caso la Consellería de Bienestar Social, la Administración, es que le expliques cómo te has gastado el dinero y que le mandes una justificación de gastos. Pero que con eso que no entra dentro de lo que no es la normalidad administrativa. Es decir, es que es la obligación de todas las direcciones generales solicitar información para aclarar aquellas cuestiones donde tenemos dudas. Y en este caso pues lo vamos a seguir haciendo, pero no solo con el colectivo Lambda, es decir, con lo que tenga que ver con diversidad sexual, sino también con toda la diversidad. Se nos ha acusado de recortar subvenciones cuando las hemos aumentado un 50% este año. Se nos acusa de blanquear y de retroceder en derechos. Yo aún estoy esperando que el colectivo LGTBI, en este caso Lambda, nos diga qué derechos se ha retrocedido en la Comunidad Valenciana. Porque es que tenemos 2 leyes vigentes y no ha habido ninguna modificación legislativa. Pues queda clara la postura. Qué corta se nos ha hecho la entrevista. Nos hubiera gustado contactar antes con usted. Pero es que he llevado una mañana, una mediodía, una tarde, noche frenética. Así que os pido disculpas y encantado de estar con vosotros otro día para explicaros con más detalle esta cuestión, pero que quiero pensar que quedará en anécdota y que de verdad hablemos de la diversidad en positivo. Exacto. Y de lo mucho y bien que hacen tanto las entidades, los ayuntamientos, diputaciones y la propia Generalitat. Muy bien, pues Estefan, a ver si nos vemos la semana que viene. Gracias, saludo. Cuídese, buenas noches. Me hacía gracia, antes de que terminemos, que la manifestación, que debe ser la del año pasado, las imágenes que salían, salía una bandera argentina al lado de la LGTBI. De la LGTBI. Bueno, pues así está. Claro, así está la actualidad. Gracias, Toni Subiela, buenas noches. Pablo Fernández, gracias, Eduardo Alcalde. Todo un lujo tenerles. Mañana volvemos con más cosas. Diputados autonómicos, hasta mañana, buenas noches.